plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, estamos con Gustavo Mandará, concejal del Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, algo más, porque no es... No, es Frente para la Victoria. Frente para la Victoria. Sí. Bien. Gustavo, ¿quién tiene la culpa del conflicto docente? Qué buena pregunta. Sí. Yo creo que de alguna manera tenemos parte de culpa todos los argentinos que nunca pusimos especial atención en lo importante que ha sido para que la Argentina sea lo que es el sistema educativo público y gratuito que supimos construir hace muchísimos años y que no supimos mantener. Creímos que eso era una cosa que, porque la teníamos de toda la vida, como la escarapela o la bandera, iban a estar por siempre y que nunca había que hacer nada por mantenerlo. Y me parece que de un tiempo a esta parte, y acá me parece que no hay distinción de signos políticos, por lo menos desde el advenimiento de la democracia o el regreso de la democracia hasta acá, me parece que todos los gobiernos han tenido su cuota parte de culpa en no darle a la educación la real importancia que tenía. En esto me parece que podemos hacer una excepción honrosa, pero no suficiente, de lo que fue del 2003 al 2015, el gobierno primero de Néstor Kirchner y después los dos gobiernos de Cristina Kirchner, que por primera vez dieron la sensación de volver a tener una política de Estado en materia de educación acorde a lo que había sido aquella política de educación de 50 años atrás, en el sentido de, por ejemplo, hechos concretos, decir, bueno, vamos a tratar de que la educación sea el 6% de nuestro PBI. Ojalá fuera el 20, ¿está bien? Ojalá fuera el 20, pero quienes dieron el primer paso de decir, bueno, vamos a ponerle 6 puntos de nuestro PBI a la educación, fue un gobierno que tuvo la decisión política de hacerlo, y después había yo seguí con especial atención el tema de lo que fue el Plan Conectar Igualdad, y me gustaba una definición desde que se instauró el guardapolvo blanco no hubo una política más igualitaria y más transversal en materia de educación que lo que fue el Plan Conectar Igualdad, con la intención de darle una computadora a cada chico, porque eso los igualaba en términos del siglo XXI, el guardapolvo igualó en términos del siglo XIX o siglo XX. La computadora, de alguna manera, el acceso a la computadora, porque aquellos que no tenían acceso a computadora quedaban muy atrás de quienes sí lo tenían. Y eso fue una política de Estado que me parece hay que reivindicar. ¿Alcanza? No, de ninguna manera alcanza. Pero lo que yo quisiera es seguir en ese camino y no en este que es de clarísimo retroceso. También Cristina en un momento fue funcional a esta de decirles vagos. Dijo que trabajan 4 horas, ¿no? ¿Por qué esa frase? Porque, a ver, se suponía que el gobierno iba en otro sentido y tira esa frase y bueno, y tampoco hubo grandes soluciones en el gobierno de Scioli hacia los maestros. No, si bien el gobierno de Scioli seguro que no. En relación a por qué Cristina dijo lo que dijo, yo no lo comparto. Ni Cristina necesita que yo la defienda, ni soy quien para defenderla, digamos. Lo que sí me parece que hay que diferenciar, que hay una postura ideológica o un basamento ideológico desde el que se habla que es diferente. Es decir, cuando Cristina dijo lo que dijo, me parece que podía dar fe de que ella ideológicamente está parada en un lugar desde el que comparte ciertas posturas, y que vos defiendas el derecho de los trabajadores no implica de que por allí fomentes determinadas prebendas que todos sabemos, y que recién aquí estuvo Gabriela, y Gabriela también, por ejemplo, puede reconocer de que hay quienes se abusan de un sistema de estructura docente y terminan siendo la excusa en base al cual se lo ataca. Porque muchas veces pasa eso, es decir, dan excusa, o sea, aquellos que por allí toman una licencia indebida o que se embarazan y piden licencia, aprovechan de embarazarse para pedir licencia, que es un derecho que tienen, el abuso de ese derecho termina siendo en base a lo cual atacan no más ni menos que, no sé, la educación pública, o esta mentira enorme, gigantesca, de decir, no, los maestros trabajan nada más que 4 horas. Sí, en mi caso yo comparto mi vida con una docente y te puedo asegurar que es cierto, por allí va a la escuela 4 horas. En el caso mío no, porque trabaja casi todos los días doble turno, pero después trabaja el resto del día muchísimo, digamos. Mira, Gustavo, recién yo en el editorial digo, y aunque trabajen solo 4 horas, hay que trabajar esas 4 horas con 30 chicos, con 60 padres, con escuelas que no tienen calefacción, con escuelas que no tienen pizarrón, no tienen tiza, no tienen baño, o un baño es un desastre, aunque trabajen 4 horas.
La verdad es es que, suficiente. Maxi, yo siempre gustoso de venir acá porque tenemos una relación con vos, con Marcelo de muchos años. No soy quien para decirte que tengas que hacer tu programa. Me gustaría que un día inviten a los consejeros escolares que están trabajando con nuestro grupo, Carolina Recalde, Teresita Carestía, Atilio Giannoni, para que ellos que están trabajando en el campo constantemente puedan trazarle a quienes por allí no tienen noticia, porque quienes de alguna manera están vinculados a la escuela pública porque tienen hijos, sobrinos, saben cuál es la realidad de la escuela pública. Pero hay mucha gente que por allí desconoce lo que pasa en las escuelas públicas, no sé, del barrio 5 de Abril, por ponerte un ejemplo, o aquella escuela pública que atiende a los chicos que viven en el barrio 9 de Noviembre. Es decir, y no es enseñar la tabla de multiplicar solamente, o que el 20 de junio es el Día de la Bandera y el 17 de agosto es el aniversario de la muerte de San Martín. Es decir, es una lucha constante contra carencias sociales y problemas, si se quiere, familiares muy serios. Y en eso, en la primera línea, están los maestros, que muchas veces, y me consta, terminan poniendo guita de su bolsillo para resolver problemas que debería resolver el Estado. Es decir, o sea que el sueldo del maestro, está bien, pero yo puedo dar fe de que hay muchos maestros que a los chicos no solo les aportan el material escolar, sino en algunos casos ven que va con zapatillas en pésimo estado y son los maestros los que hacen una vaquita y van y compran zapatillas. Yo siempre cito un ejemplo. Hace unos años le hice una nota a una maestra que era la encargada de ir a ver a esos chicos que tienen más de 30 días en la casa por alguna enfermedad o por algo. Y ella ponía su auto y vamos a suponer un monto cualquiera. Ella gastaba 50 pesos de nafta. El Estado le daba 30 por día. O sea que todos los días ponía 20 pesos de nafta. Ni hablar si se le pinchaba una goma, si se le rompía el radiador o lo que fuera. Entonces, esa maestra, cuando uno escucha, son vagos, los que trabajan 4 horas, yo te invito a estar un ratito en ese lugar. Sí, ¿no? o si querés, yendo a cuestiones que involucran a lo que puede ser de una política de ciudad, porque la verdad es que desde la política bahiense en relación a esto no es demasiado lo que se puede hacer, pero una cosa que sí nosotros decimos que se puede hacer en aras de la educación pública es una reformulación del sistema de transportes de Bahía Blanca. El sistema de transporte público de Bahía Blanca, por ejemplo, a muchos maestros les impide la posibilidad de usarlo, porque si vos trabajás en una escuela de Bordeu a la mañana y en una escuela de Aldea Romana a la tarde, no tenés manera de conectarte porque no llegás en tiempo, digamos, ni hablar a aquellos docentes, por ejemplo, los de educación física, que por allí tienen horitas desperdigadas en distintos puntos de la ciudad y necesitan sí o sí de un vehículo propio para moverse, porque si se movieran en la 514, en la 516, en la 506, no llegan. Guarda, por ahí viajan más cómodos últimamente, los colectivos son mejores, pero no está reformulado, no está formulado el sistema para poder llegar y para poder que haya conectividad. Eso es una discusión que me parece deberíamos darnos como ciudad para decir si por ejemplo, el sistema público de transporte, cómo aporta la educación. De hecho, aporta en el sentido de que hay uno desearía el boleto escolar gratuito y desearía muchas cosas más. Pero animarse a discutir como ciudad un sistema que, además de como es hoy, funcional, por ejemplo, a los empleados de comercio o a aquellos alumnos que salen de su casa y van a la escuela y pueden volver, para los docentes la verdad es que no es todo lo funcional, salvo que un docente tenga la fortuna de decir, bueno, vivo en tal lado, trabajo en tal otro y tengo un colectivo que me lleva y me trae. Pero en este caso de la realidad docente, de que hay maestros que tienen que trabajar indefectiblemente en 2 o 3 escuelas por día, no cuentan con un sistema de transporte público que le solucione el problema, ¿no? Te hago la última de educación, después vamos a pasar a otro tema. El dinero que hay en el Estado para pagar sueldos está distribuido de una manera. Y los docentes posiblemente sean los que menos cobren dentro del sistema de sueldos del Estado. ¿Hay una manera de que eso cambie y sean los que más cobren? Sí, es una cuestión de decisión política. Mira, la verdad es que 30 y pico de años de democracia, ya casi 40, me parece que a todos nos van enseñando me parece que son cada vez menos los que se dejan ser llevados por las narices. Hay una cuenta que está dando vuelta que es tremenda. Para resolver el problema de la educación salarial, de la educación, que me parece que es el primer paso que hay que dar, porque después vos podés hablar de todo el resto, pero primero pagarles bien a quienes nos van a educar, para que después puedan capacitarse mejor, para que después puedan aprender más ellos para poder enseñar mejor. Pero haría falta una inversión de unos 60.000 millones de pesos.
no, 60.000 millones de pesos es mucha plata, pero estamos en manos de un gobierno que le iba a perdonar 70.000 millones a una empresa privada, casualmente la del papá del presidente de la Nación. ¿Cómo es? Para perdonarle 70.000 millones a Macri tenemos plata y para poner 60.000 millones en educación no. Alguno dirá que es simplista, que es ramplón. Yo creo que son cada vez más los que se dan cuenta, y es ni más ni menos que una cuestión de decisión política. Es decir, decisión política de decir, bueno, ¿vamos para tal lado o vamos para el otro? Venimos de un tiempo en el que con errores, con gente que realmente no honró estas ideas, pero había una intención de decir, bueno, vamos primero por defender a los que menos tienen. Y ahora estamos asistiendo a una intención muy clara de primero favorecer a los que ya tienen bastante y pareciera que necesitan más y nunca están conformes. Es decir, esto de ayer, y perdona que te cambie de tema, pero de que nos den como una buena noticia de que nada más que el 500% de gas se va a aumentar, y vieron, le pusimos un tope a esto, el 500%, aquellos que pagan más de 250 pesos, le vamos a aumentar nada más que el 500% al gas. Y te lo dan como una buena noticia, y lo más grave, Maxi, es que uno siente que realmente lo creen. Es decir, no es que se dan cuenta de que por allí hay alguien, por ejemplo, un jubilado al que si le llega una factura de 3.000 o 4.000 pesos de gas, le complican la vida muy seriamente. Realmente sienten, porque por allí no tuvieron las carencias o no saben lo que es pasarla realmente mal, realmente sienten de que no están haciendo nada grave, que están poniendo las cosas en su lugar. Realmente lo creen. Y bueno, en esas tensiones en las que estamos ahora en la Argentina, uno tiene la sensación de que a medida que pasan los años, los meses, y se va terminando ya el verso de decir, bueno, la herencia recibida, y ya 14 meses de gestión, decir, bueno, basta de hablarme del pasado, porque vos estás donde quisiste estar, hacete cargo vos. Y me parece que se van abriendo ojos, va habiendo cada vez más una sensación de decepción, de desasosiego, de decir, bueno, esto otra vez fue un nuevo engaño. Y algunas cosas, es decir, el tremendo enojo que había en mucha gente sobre el final del gobierno de Cristina, es decir, por allí a muchos les impidió ver de que en realidad lo que podía venir era mucho peor, ¿no? Te cambio, dejamos la educación. ¿Te quedaste con ganas de tirar una bombucha más este año? ¿De tirar una bombucha más? ¿Por qué? Y porque el martes te suspendieron los cursos. ¿Te quedaste con ganas de tirar un poco más de espuma, una bombucha más? No, en lo personal no participo del tema del carnaval. Lamenté muchísimo lo que pasó, claro, digamos, ¿no? Me parece una metáfora tremenda de lo que es la inacción del Estado, es decir, que se tenga que suspender un corso en una ciudad como Bahía Blanca. Con lo que yo sé y me consta que significa para muchos chicos de muchos barrios del corso, me parece que de alguna manera fue la demostración palmaria de lo que está pasando a nivel de falta de gestión en el gobierno municipal. Y también por allí aproveché, ya a veces me aburro a mí mismo de escucharme decir siempre lo mismo, pero me parece que a nivel local la decepción más grande que hay es cuando la gente pone en la balanza y compara aquello que se dijo en la campaña electoral y aquello que se está teniendo ahora, cuando se hablaba de liderazgo fuerte en materia de seguridad, y por allí te terminás enterando de que la policía dice, no, en estas condiciones no podemos prestar seguridad al corso, que tenía derecho a la policía a hacerlo, porque había elementos. Guarda, cuando vos te enterás de que la policía decía, mire, en este estado de cosas no se puede hacer el corso, pero desde el poder político tiene que haber una decisión, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder hacerlo con tranquilidad? Porque podían ser 20, 30, 40 los revoltosos que por allí fuera de sí podían provocar desmanes, pero había centenares de pibes que habían laburado durante meses para hacerse el trajecito y desfilar en la murga, y la primera solución fue decir, bueno, suspendemos. Pero bueno, si tiene que servir de algo es para que se sigan abriendo ojos, digamos, ¿no? Si se nos había prometido un intendente que iba a ser el jefe de la seguridad de Bahía Blanca, y tenemos uno que está también subordinado a la policía, cuando debería ser el jefe de la policía, ¿no? Fuiste compañero de Héctor en la radio. Sí, compartí con él, yo entré en la radio en 1990, él ya estaba en el informativo, y nunca tuvimos vinculación directa. Yo nunca trabajé en informativo de los dos, yo trabajaba en deportes, y después compartí con él desde el 2000 hasta el 2005, 2006 la mesa de bienvenidos.
Y como ahí eran buenos compañeros, había... Sí, teníamos lo mismo que ahora, tenemos una relación cordial, pero ideológicamente ya entonces veíamos que estábamos en las antípodas, es decir, todo lo que... Es decir, yo no me sorprendo ahora de lo que es el intendente, digamos, porque yo lo conozco de antes, es decir, no es que ahora puedo decir Gay se dio vuelta, no, toda la vida él... Ante el caso, por ejemplo, no sé, de un conflicto docente o de un problema con la petroquímica, él estaba de un lado y yo del otro. El que opinaba era él, a mí me tocaba opinar sobre libros y sobre cine. Aún así, de vez en cuando había algún libro, alguna película que permitía decir alguna cosa, pero es decir, no es que Gay cambió, digamos. Toda la vida defendió lo que está defendiendo ahora de la gestión, digamos. No, es decir, yo suelo decir que lamento si alguien esperaba otra cosa. Yo no esperaba otra cosa. Y tengo que ser muy sincero en decir, esto que estamos viendo en estos meses, aún así yo no esperaba mucho, es menos de lo que yo esperaba, digamos. Es peor de lo que yo esperaba. Yo también... Porque ¿qué falló para vos que te hubiese dejado conforme? Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, el armado del elenco municipal, digamos. Yo creí que cuando en campaña se decía, tenemos un equipo de trabajo súper profesional, yo dije, bueno, ¿quiénes son los que vendrán? Y después me terminé enterando que al secretario de Economía, por ejemplo, lo fueron a buscar de última, poquitos días antes, o como me pasó en el Consejo, que cuando le pregunté a Guillermo Manrique por el shock de asfalto, que Gay decía hasta el hartazgo con la campaña, vamos a hacer un shock de asfalto, digo, escúcheme, en campaña decían shock de asfalto, y yo no sé, en la campaña no estaba, conmigo hablaron en noviembre. Digo, y el equipo, y digo, bueno, la verdad es que nosotros teníamos un equipo de trabajo, no sé si hubiera funcionado bien, mal o regular, pero teníamos un equipo, un 80 o 90% de elenco municipal resuelto. Y lo que por allí joroba más es que nosotros nos cuidamos de no decir cualquier cosa. Y cuando escuchábamos que decían cualquier cosa, o está refundando la política o está mandando fruta. A 14 meses después, es decir, al poquito tiempo nos dimos cuenta de que lo que habían hecho era haber dicho cualquier cosa con tal de ganar, digamos, ¿no? Sí, se ven algunos rasgos que ellos criticaban cuando estaban desde la oposición, que los repiten, o de los cuales... Sí, porque hay como que esto me parece que trasciende la ideología. Hay como una muy mala sensación, una muy mala postura de que por allí para hacer alguna cosa que no corresponde dice, bueno, esto es política. Y nosotros con Marcelo Feliu trabajamos desde hace muchos años con Florencio Randazzo, y Florencio Randazzo tiene una frase que me parece que debería ser muy bueno que todos aplicáramos. Es decir, lo que no corresponde en la vida no corresponde en la política. No es que tiene que haber reglas distintas. Es decir, si yo no te puedo fallar a vos, Maxi, como compañero de trabajo en la vida, no es que porque estoy en la política te puedo fallar, porque si voy a política, digamos. Y a mí me da la sensación de que con determinadas prácticas, a nivel general, porque la verdad es que a medida que pasa el tiempo y empezás a descubrir y empezás a hablar con gente de otros lugares, ves que esto es generalizado en Cambiemos, digamos. Y como son gente que ha llegado hace poquito a la política, como que están descubriendo y creen que en la política vale todo y todo es posible. Gustavo, convengamos que dentro del peronismo también hay estas cosas. Sí, seguramente, sí. De un día, o sea, hay gente que ha sido menemista, kirchnerista, dualdista. Yo creo que el denominador común es el peronismo, digamos, ¿no? Que tiene, alguien dijo muy bien, tiene el peronismo tiene el tamaño del resto del universo conocido. Y allí cabe todo, digamos. Está bien, de Narváez se decía peronista. Claro. Y hasta Macri dijo que era peronista. Sí, y yo no soy quien para decir de Narváez que no es peronista, pero el general Perón decía todos somos peronistas. Por eso mismo, y está aquella famosa anécdota de cuando Sergio Villarroel lo fue a entrevistar y le dijo, general, le quiero aclarar que yo no soy peronista, y Perón le dijo, dígame, ¿cómo es no ser peronista? ¿Cómo se siente no ser peronista? Y bueno, a mí si me dicen un peronista, yo me imagino a Ezequiel Crisol, por ejemplo. Está bien que, dicho sea de paso, el miércoles vamos a ver si empezamos a hacerle el homenaje que corresponde a la memoria del ejemplo de Ezequiel Crisol en el Consejo Liberante. Desde el Consejo Liberante, que es algo que está a nuestro alcance. Pero yo, de chiquito, mamé ese tipo de peronismo, digamos. Yo, en mi caso, soy peronista genético, digamos, porque soy de tercera generación de gente que abrazó el peronismo no desde la militancia, sino desde la creencia de que había sido lo mejor que les pasó. Mi abuelo me contó
que su vida era una antes de Perón y pasó a ser otra mucho mejor después de Perón, y mi viejo nació en el 40 y bueno, y disfrutó lo que fue aquel año preperonismo, y de allí yo, de alguna manera, casi como quien abraza una causa futbolística, fui de chiquito creciendo y guarda, no solo, también me parece que me formaron porque me daban cosas para leer y cosas por el estilo que tenían que ver con decir, mira, acá en este país pasaron estas cosas y por esto pasaron. Si yo agradezco especialmente a mi papá, que me hizo leer de todo, digamos, y lo que me hacía leer tenía que ver con el peronismo. En el mismo sentido, mi mamá es de una familia profundamente radical. Los apellidos de mi mamá son Vanoli Cabirón. Vanoli, tío de mi mamá, secretario privado de Balbín durante muchos años, y Cabirón en Bahía, primo hermano de mi mamá. Pero a mí me tocó ser peronista, digamos. Y la familia, increíblemente la familia de mi madre, fíjate cómo son las cosas, dividida por la puja peronista radical. Es decir, había hermanos peronistas y hermanos radicales que se murieron sin hablarse. Tremendo. ¿El peronismo a veces utiliza a los pobres? No, el peronismo no. Puede haber peronistas que utilicen a los pobres. Claro. Sí, sin ninguna duda. Sí. Puede haber peronistas que utilicen a los pobres. Como puede haber gente de Cambiemos, que te voy a decir, que tenga sensibilidad social real. Digamos, ¿no? Me parece que no es una cuestión de que haya un manual de estilo de cómo ser o no ser, sino que es una cuestión de calidad humana personal. Es decir, cuando un político utiliza a alguien, sea cualquiera su reacción, está fallando como persona antes que como político, digamos. Y que haya habido peronistas que pueden haber utilizado a los pobres, sí, sin ninguna duda. De lo que yo estoy absolutamente convencido es que para el país, para la provincia y para la ciudad sería mejor que haya una política de Estado que priorice primero, que ponga primero a los que menos tienen. Eso estoy convencido. Y en ese sentido es que prefiero que haya una orientación peronista del gobierno, porque me parece que todavía en la Argentina hace falta trabajar mucho más por los que menos tienen que por los que más tienen, no olvidarlo, pero sí priorizar, digamos. Y me parece que acá lo que ha pasado en estos meses es que se han cambiado las prioridades. Había tanta bronca con que... Es decir, el otro día me pasó una cosa que me marcó profundamente, hablando con alguien muy querido para mi familia, pero ideológicamente en las antípodas, me dice: Gustavo, no defiendas lo indefendible. Acá ha pasado algo tremendo. Dice, la chica, la empleada doméstica, se compró un 0 kilómetro, y eso no es normal ni acá ni en ningún lugar del mundo. Lo creía realmente. Sí, ojo, yo respeto la creencia ajena, pero no la comparto. Sí, a mí me gustaría vivir en un país en el que no fuese una normalidad que una persona, sea cual sea su situación social, pueda progresar económicamente en su vida, y fundamentalmente que quienes están arriba no lo vean como una normalidad. Si a alguien le gusta que su empleada doméstica vaya en bicicleta a la casa, que puede ir en bicicleta, digamos, ¿no? Hablando del peronismo, y uno de tus referentes a nivel nacional es Florencio Randazzo, ¿no? Sí. ¿Qué es de la vida de Florencio? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a presentar en las próximas elecciones? ¿Va a estar en algún lugar? Ojalá. Yo te puedo asegurar que somos muchos los que anhelamos y tenemos la esperanza de que así vaya a ser. Es decir, la verdad es que él no ha dicho una palabra todavía. Yo puedo dar fe y me consta de que está activo, y por allí muchas cosas lamentablemente no se saben de Florencio, porque no ha sido un político que haya dedicado a decir, bueno, voy a hacer política desde Intratables o desde el programa de Fantino, que independientemente de que algún día pueda llegar a ir, digamos, ¿no? Pero él ha construido política. Siempre el camino largo es el que lleva a mejor puerto, y Florencio es de los que ha elegido el camino largo. Marcelo Feliu es de los que ha elegido el camino largo. Sí, cortar camino de decir, bueno, me cuelgo de una persona conocida para armar una lista y que mucha gente lo vote y después abajo vengamos todos colgados. Ese no es el camino largo, digamos. Acá el camino largo, no sé, sin ir más lejos, yo no me considero ejemplo de nada, pero entre que yo decidí dejar el diario donde compartíamos trabajo y ser candidato, pasaron 8 años, digamos. ¿Está bien? Sí, 8 años en los que el salto de una cosa a la otra es medio... no es joda la política. Y me parece que cada vez más son los argentinos que se dan cuenta de que hay que saber, digamos. Florencio Randazzo es uno que sabe. No vas a decir la frase porque vas a volver a TN, no. No. Estoy aprendiendo. No. Me tiene sin cuidado. Bueno, a ver. Absolutamente sin cuidado. Supongo, o da la sensación de que Cristina puede llegar a ser una candidata.
¿no? Y Florencio también. Van a ir juntos, se arreglaron después de... No lo sé, a mí otra cosa que también, hay temas que me quedan enormes. Claro. Digamos. Yo creo hoy por hoy que Florencio Randazzo sería una mejor alternativa. ¿Por qué? Pues si yo la aprecio y valoro mucho a Cristina Kirchner, pero sería un necio si negara de que a Cristina Kirchner hay mucha gente que la putea. Yo no la puteo, en lo más mínimo, te puedo asegurar, pero sería un tonto si dijera hay mucha gente que la putea. Es como si fuera decir, mire, yo quiero vender helado y vendo helado de albóndiga que nadie come y yo quiero vender helado. Vamos a tratar de vender helado de los gustos que le gusta a la gente, digamos. Y la verdad que primero, antes que nada, están las ideas. Y me parece que para tratar de volver a enamorar a los argentinos o a una mayor cantidad de argentinos de determinadas ideas, me parece que por allí no habría que dejar de lado el tema de decir, mire, la verdad es que Cristina, habemos muchos que la bancamos y que abrazamos su causa, pero lamentablemente, y uno puede decir por allí injustamente, y uno puede decir por allí presos de alguna ignorancia, de un montón de campañas, de una cosa que han hecho creer, y también por error de Cristina hay muchísimos que no la votarían jamás. Entonces, en ese sentido, uno dice, ¿por qué el peronismo no puede buscar una alternativa que defendiendo las mismas cosas que defendía Cristina? Porque también en esto hay una cosa, en política no existen los títulos nobiliarios, ni nada por el estilo, o aquello de que, o por lo menos para mí, digamos, decir, mire, fulanito porque es hijo de o sobrino de, tiene valor, no. Hay que ganárselo con militancia y ganárselo con capacidad de gestión. Y en ese sentido, yo soy de los que cree de que una persona como Florencio Randazzo puede mostrar capacidad de gestión. Decir, mire, yo en política he hecho toda una larguísima carrera que por allí no es muy conocida, pero puedo dar prueba. Y lo que no se sabe es que Florencio Randazzo por allí es un hombre de consulta y de referencia para muchísima gente. Es decir, hay muchos más randacistas, por decirlo de alguna manera, de los que se cree. Si eso, si eso saliera a la luz, me parece de que es una esperanza para la Argentina, ¿no? Hay una esperanza. ¿Consideras un error que no haya sido candidato a gobernador? No, para nada. Me parece que es una decisión que por allí eso obligó a poner a Aníbal que... Desde la conveniencia, desde la estricta conveniencia, mira, en el tema del fútbol siempre está el tema cómo es ganar 1-0 jugando de cualquier manera, con un gol con la mano sobre la hora, o decir, bueno, juego bien y por allí. Y me parece que si sirve la extrapolación, es decir, a mí me parece que Florencio jugó bien humanamente, digamos. ¿Sí? Y más que poner la carga de culpa en él, yo pongo la carga de culpa en quienes no le dejaron más remedio, porque le fallaron humanamente cuando le hicieron lo que le hicieron, digamos. Si uno lo mira desde la estricta conveniencia, desde el cielo chiquito que reflejan los charcos, como dicen algunos, dicen, la verdad que fue un tarado, porque era gobernador, nos colgábamos todo de Florencio gobernador, nos repartíamos todo, pero desde el punto de vista humano, a mí me gustan ese tipo de actitudes. Vos vas a decir, sigue siendo el mismo que siempre. Como me gusta Bielsa, digamos. Es decir, la actitud de decir, ¿por qué uno valora a Bielsa si no ganó nada? Pero yo soy un tipo en el que creo. A mí, esa noche de Florencio Randazzo, yo ya creía y me hizo creer mucho más en él, porque con un tremendo dolor, el tipo le dijo que no a algo que era una estricta conveniencia. Y la verdad, si él decía sí, suponete que él decía que sí. Si lo hubieran gastado un tiempo de vos dijiste que no ibas a ser gobernador, y en siga, en el que algunos hasta se lo hubiesen perdonado rápido, daban lecciones de kirchnerismo. Acá en Bahía teníamos quienes daban lecciones de kirchnerismo y ahora están del lado del capital defendiendo a eso se lo hubiesen perdonado rápido. Sí. Pero él... Mucho más rápido que la decisión esta que algunos kirchneristas no le perdonan. Pero él tiene... Y bueno, pero yo insisto con esto... Hace falta una gran autocrítica, decir, ¿por qué pasó lo que pasó? Porque en el caso de Florencio Randazzo, él trabajaba puerta por medio con quienes le decían, no, anda para presidente. Y guarda, y Florencio tenía la íntima convicción de que o presidente o nada, porque él no tenía la intención de ser gobernador. Y creía además de que Daniel Scioli no era por nada el mejor candidato que podía continuar el proyecto, superarlo y mejorarlo. Pero bueno, ya ahora se llaman en historia, se llaman ucronías, ese tipo de cosas. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Pasó lo que pasó. Yo no, ojo, sé que hay muchos que por allí
están enojados porque dice, perdimos porque Florencio no quiso. Y sí, es cierto, pero la decisión me parece que lo permite presentar a Florencio como alguien, decir, mire, yo soy una persona que tiene palabra, digamos, y que puede defender sus convicciones aún en contra de sus conveniencias. Y me parece que lo que le está evaluando ahora, digamos, es defender sus convicciones aún en contra de sus conveniencias, porque probablemente si él fuese otro diría, y yo me presento y algo voy a rapiñar, algo voy a rascar, porque con lo que tengo ya me alcanza. Pero él está pensando seriamente en cómo hacemos que este país retome el rumbo que en estos meses increíblemente parece que perdió, ¿no? Gustavo, gracias por pasar, por decirme la verdad. La tercera vez ya que Gustavo está, ¿no? ¿Viniste con Maxi una o dos veces? No, con Maxi vine una y una vez hablamos con vos por teléfono, que te pido disculpas bueno, no haber venido personalmente, pero bueno, siempre es un gusto. Este año casi inevitablemente nos vamos a volver a ver porque es un año electoral y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Esperemos que... Tampoco hay que adelantar tanto el tema del periodo de las elecciones, porque el mismo periodismo que muchas veces dice los políticos están pensando nada más que en las elecciones, son los que por allí en marzo ya están diciendo ¿quién va a ir de segundo candidato? No sé. Es decir, la verdad es que mi modesta experiencia en esto me enseñó de que falta bastante, los tiempos están establecidos y son sabios. 20 de junio va a ser el cierre de listas, en agosto las elecciones, en octubre las otras, y me parece que todos tenemos que aprender a que cuando llegue el momento, porque también existe una cosa que es muy saludable y que también nos dejó el kirchnerismo, que son las PASO. Es decir, las PASO han sido una gran dosis de buena salud para la democracia porque nos puso a salvo de un montón de cosas que pasaban antes cuando las internas eran cerradas y en los partidos políticos se podían hacer entuertos y el jefe te podía poner a todo. Ahora hay PASO. Así que cualquier cosa uno puede ir a la PASO y se puede presentar en la primaria abierta, simultánea, y tiene derecho a... Y eso es una cosa saludable que por allí todavía no hizo falta de que... porque no hizo falta de que se utilizara en toda su dimensión. Y la pena fue que no se pudo hacer una PASO grande entre Florencio y Scioli, por ejemplo, que nos quitó vibración a mucho para después, porque la verdad es que... Me sacaste la pregunta. A los que nos sacaron la bronca, a los que nos dejaron sin interna entre... Porque la verdad es que Scioli le ganaba a Randazzo y le ganaba, y es cierto, le ganó. Y bueno, y todos los que defendíamos a Randazzo hubiéramos podido decir, bueno, Scioli no me gusta, pero le ganó a Randazzo. Pero de esta manera no pudimos jugar, digamos. Y así que cuando mucho hay PASO, digamos, ¿no? Así que la PASO hay que saber usarla, digamos. Muchas gracias, Gustavo. Por favor, gracias a ustedes. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.